El diálogo. El diálogo es primordial en el cine. Perdón, Es decir, Willy. Perdón, Willy. Es que ¿qué pasa? no sé si se llegaba a escuchar desde mi micrófono ahora mismo. Pero es que parece que en el parque que hay al lado de mi casa están haciendo un ritual satánico. ¿Qué dices? Y hay como lo que puedo estimar por sonido como 10 niños gritando. 10 niños. Bueno, Continuamos con el lenguaje. el lenguaje, gracias. O sea, el lenguaje. Esos niños que están ahora hablando, gritando, están Exacto. expresando están emitiendo sonidos a través de su laringe, entiendo, ¿no? Y su capacidad de expulsar aire a través de las cuerdas vocales, ¿no? Bueno, Exacto. pero antes el lenguaje en el cine, es decir, es una parte primordial, pero para poder esos actores decir esos diálogos, tiene que haber una plantilla la cual usen, que en este caso es el guión. Y yo les quería preguntar a ustedes que son también guionistas, ¿qué tal se les da escribir diálogos? Wow, yo no sé si ustedes, pero incluso a veces impone, ¿no? El denominar a alguien guionista. Tun, tun. Bueno, Pues, ¿quién es el guionista que escribe guiones, no? ¿Ustedes han escrito algún guión? obvio, claro. Pero ¿Han cobrado por ello? ¿quién es el ¿Han cocinero? cobrado? ¿Quién es Espera, el espera. cocinero? ¿Han cobrado por ello? Siguiente palabra. No, no, entonces no somos guionistas. Exacto. No, Nah, no. hombre. Pero bueno, que Venga, volviendo a tu pregunta. ¿Cuál era? dale. Sí, gracias Alejandro. Se nota que me estás escuchando, ¿eh? O sea, yo creo que Yo te solo te preguntaba, estás quedando ¿cuál con el era? 30%, no estás con el 70%. Si estuvieras con el 70% me Es hubieras que el entendido. 70 está con los niños ahora mismo. Ah, está con los niños, ok. No, Dios, pues se me acaba de ir la pregunta. Ah, no. ¿Qué tal se les da escribir diálogos a ustedes cuando se enfrentan al papel en blanco, a ese salto de vértigo? ¿Qué tal se les da escribir los diálogos? Vale, ¿Ale? si quieres que contesto yo primero, Daute, que yo creo que como casi todo guionista te responderá que mal. Al final, todos los artistas tenemos un complejo de que nuestro arte no vale la pena, ¿no? Después lo vemos con retrospectiva y podemos llegar a evaluar ¿no? Lo que valía o no. Ujú. Pero yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que de repente escribes un diálogo, haces un cuadro, escribes un libro, lo que sea, ¿no? Y al día siguiente tú estás pensando, yo es que escribí la Biblia, ¿no? O escribí el nuevo padrino y de repente revisas y dices tú, ¿qué es esto? Puta mierda. ¿Qué es esto? A empezar de nuevo, ¿no? Ya. A no ser que seas un megalómano, ¿no? Que dices, hostia, qué bueno soy, ¿no? Total, Bueno, total. Soy buenísimo. A tope con la autocrítica y el sentido común, ¿eh? Que cada uno Mira, con su autocrítica. Philip, yo para responderte a la pregunta, un tuit de Juanjo Ramírez Mascaró, que es un guionista, un colaborador del Mundo Today, ha escrito Vaya Semanita, Wow. con José Mota, Oh. dice por Twitter, consejo para guionistas, estas acciones y acotaciones, la misma atención que prestas a los diálogos, porque el cine y la tele en gran parte van de contar en imágenes, porque solo un 10% de los guionistas dialogan de forma convincente. Seguramente no pertenezcas a ese 10%. Y después más abajo aclara, y ese 10% normalmente está compuesto solamente por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, que es un grandísimo guionista y director. Y director. Esa es mi respuesta, ¿eh? Escribir guiones es O sea, complicado y escribir diálogos harto complicado. aún más. Sí, yo creo que de la parte del guión es de las más complejas que hay. O sea, escribir acciones podemos escribir todos, pero escribir buenos diálogos que sean creíbles en pantalla y lleguen a los espectadores, yo creo que de las cosas más complicadas Y que naturales. naturales, que se enfrentan a un director o un guionista a la pantalla. Claro, y yo Pero creo claro, que, perdón Willy, sí. y ahora pasamos a lo siguiente, que yo creo que en gran parte ahí está el trabajo también del actor y el director, ¿no? De cuando reciben ese texto y empiezan a leerlo y empiezan a ensayarlo, ¿no? Y ver cómo se puede ir amoldando e ir naturalizándolo. Total. Y en relación a lo que dijiste de tu tweet, del tweet de este señor, decía que el cine, y yo también opino eso, bueno, y lo creo, que el cine es un arte cinematográfico, es audiovisual, o sea, la mayor parte es lo que puedas contar con imágenes, no lo cuentes con palabras, es decir, y todos lo sabemos, a la hora de escribir un guión, cuantas menos palabras uses, mejor. Pero hay ciertas pelis en las que los diálogos son exquisitos, exquisitos, es decir, que tú escuchas a esos personajes diciendo esas palabras y te llega una energía por dentro que dices tú, madre mía, qué gustito da ver tanto arte en una pantalla. Y ojo, solo con diálogo.
Y relacionado con esto, ¿qué película se le viene a la cabeza? Por ejemplo, Daute, ¿qué película te viene a la cabeza a ti cuando yo te digo una película que es de diálogo? ¿Cuál te viene a ti? ¿Cuál te Uf, mola? yo diría que en general toda la filmografía de Tarantino creo que es uno de los mejores dialoguistas que existen en la actualidad. Y no es, es que es el clásico, ¿no? Dices, Tarantino, tal. Los cinéfilos experimentados dirán, no, ese autor afgano del siglo, de principios del siglo XX es mucho mejor. Ya, bueno. Tarantino, todas sus películas tienen diálogos que transmiten mucho y que en realidad tampoco te están contando tanto. Todos nos viene a la cabeza, yo creo que el diálogo de la Big Mac y el cuarto de libra en el coche de De Pulp Pulp Fiction al principio de la peli. O sea, es un diálogo que realmente no te está diciendo nada, pero te está entreteniendo los 5 minutos que dura esa escena. Y Total. al final, los diálogos no van para. No sé siempre. No siempre, yo, por mi opinión, no creo que siempre tengan que ir en base a que la historia avance. Muchas veces son un alto en el camino. Claro, es rellenar espacios en blanco de la cual incluso permanezca la atención del espectador mientras transcurre una acción en segundo plano Claro, o te da a conocer más un poco más los personajes porque muchas sí, te da veces, información sobre los personajes también. claro, por cómo hablamos, por cómo hacemos, cómo decimos las palabras, nuestra dicción, nos dice dónde somos, incluso de dónde estudiamos, de dónde venimos, a dónde vamos y muchas cosas. Yo, Alejandro, ¿alguna peli? aparte de Tarantino, que es lo que dice Daute, que ¿no? Casi siempre buen diálogo, siempre vamos a él. Yo, cómo no, quería nombrar a Edgar Wright, porque me parece que es un tío que escribe o coescribe, depende de Sí. la película, de una manera que es que me pongo cachondo tan solo de pensarlo. Porque no deja nada suelto, simplemente cualquier cosa que pasa en sus películas o cualquier chiste que hay, siempre está ligado con algo de un diálogo que se nombró en anterior o que se va a ver en un futuro. Siempre me parece un tío que tiene muy bien pensadas las cosas, ¿no? Que antes de Mm. armar la película ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Yo como espectador y como cinéfilo que me considero, es un gustazo escuchar cualquier tipo de diálogo como Edgar Wright o como Tarantino, porque muchas veces me pasa, no sé si les pasa a ustedes, cuando casualmente paramos en esas películas de Antena 3, donde los diálogos son tan explícitos y nos cuestan tanto en tan poco, me chirría una pasada, es decir, es como, yo creo que me he acostumbrado, no sé si les pasa a ustedes también, a escuchar buenos diálogos de una forma que entran bien, que son suaves, que cuentan algo, que desde que escuchas algo que salta de tono es como, Dios, qué pasada, qué explícito es, ¿no? ¿Qué peligro hay con los diálogos explícitos? Total. Sí. No, a ver, de los diálogos explícitos que son el cáncer de cualquier guionista y es casi como una bomba con la que hay que tener mucho cuidado, porque Mm, muchas veces no te das cuenta y dices, joder, ¿cómo cuento esto? Que no se me ocurre de otra forma. Ah, pues que el personaje lo diga. lo diga, sí. Que Es muchas veces complejo, no... es una forma, de hecho, existe ese amigo del guionista, ¿no? Que muchas veces se coloca en personaje para avanzar la trama, porque dice tres frases y dice, como el señor X en SFDK, que está ahí para decir tres cosas que le hace el protagonista entrar en razón o dar una información y seguir avanzando la trama. Pero hablando de diálogos explícitos, hay una trilogía Perdón, la cual Willy, usas... perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? Es JFK. Acabas de decir SDFK, el grupo de rap. Buena película esa, ¿eh? Buena película, y buen grupo, perdón. Esa no la esperábamos. Pido disculpas por mi dicción o mi ignorancia, no sé cómo llamarlo, la verdad. Ok. Bueno,